Nunca pensé que una frase tan pequeña pudiera quedarse dando vueltas dentro de mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Hoy me toca quedarme un poco más, amor, dijo él mientras se ajustaba la corbata sin mirarme a los ojos, como si su reflejo en el espejo fuera más importante que mi reacción. Lo había escuchado otras veces, claro, pero esa noche hubo algo distinto en su voz, un matiz casi imperceptible que no se parecía en nada al hombre que había compartido mi cama durante años. Me quedé quieta, sosteniendo una taza de café ya frío, intentando convencerme de que todo estaba bien, que era yo la que estaba leyendo demasiado entre líneas, que el cansancio, el estrés, la rutina podrían explicarlo todo. Pero no. Había un punto en su mirada que me quemó por dentro, una especie de prisa nerviosa disfrazada de calma, una necesidad extraña de escapar de casa más rápido de lo habitual. Salió con un beso en la mejilla que se sintió vacío, un gesto automático, casi mecánico, que me dejó con la sensación de estar abrazando a un fantasma. Me quedé en la puerta viéndolo alejarse mientras mi intuición, esa voz que tantas veces ignoré por miedo a parecer desconfiada, empezó a gritar dentro de mí como si quisiera despertarme de un sueño que ya no tenía sentido. Intenté ocuparme con cualquier cosa para dejar de pensar, doblé ropa, limpié la mesa, lavé los platos, revisé mensajes que no importaban. Pero cada actividad solo acentuaba el vacío. Cada rincón de la casa parecía preguntarme lo mismo que yo me preguntaba en silencio, ¿desde cuándo se siente tan lejos? El reloj avanzó lento, increíblemente lento, como si disfrutara de mi inquietud. 10 de la noche. 10:30. 11 menos cuarto. Él seguía sin mandar un mensaje, sin un simple «ya casi salgo», algo que siempre hacía cuando realmente estaba trabajando hasta tarde. Me senté en el sofá y apagué las luces, envolviendo la sala en una penumbra que combinaba demasiado bien con mi estado interior. Cerré los ojos un segundo, solo un segundo, intentando respirar con calma, pero el sonido de mi propio corazón golpeando contra mis costillas me sacó de cualquier intento de tranquilidad. Tomé su chaqueta, la que había dejado tirada en el respaldo de la silla. No sé por qué lo hice, tal vez buscando sentir su olor, tal vez esperando encontrar una prueba de que todo era una idea absurda mía. Pero al meter la mano en el bolsillo encontré algo que me heló la sangre, un recibo arrugado, reciente, con una dirección que no reconocía. No era de la oficina, no era de un restaurante habitual, no era un lugar donde él soliera ir. Mis dedos temblaron mientras lo sostenía, y por un instante pensé en respirarlo hondo para que la sospecha saliera con el aire. Pero no salió. Se hizo más grande. Más pesada. Más insoportable. La casa estaba en silencio absoluto, pero dentro de mí algo rugía. Y de repente lo entendí con una claridad que me atravesó el pecho. No iba a quedarme sentada esperando a que regresara con otra excusa, otro beso vacío, otra mentira disfrazada de cansancio. No iba a ignorar las señales por miedo a enfrentar una verdad dolorosa. No esta vez. Me puse la chaqueta, tomé las llaves sin pensar, y salí al frío de la noche con el corazón golpeando como si quisiera romperse para escapar de lo que estaba a punto de descubrir. La calle estaba desierta, y el sonido de mis pasos resonaba como un presagio. Subí al coche y encendí el motor mientras mis manos temblaban sobre el volante. Respiré hondo, una sola vez, como quien se prepara para una caída inevitable. Y entonces, con una mezcla de rabia y miedo, puse la dirección del recibo en el GPS. El mapa marcó un punto en un barrio que jamás había oído mencionar de parte de él. Un barrio sin relación con su trabajo, sin amigos, sin historias, sin nada que justificara su presencia allí. El camino parecía interminable. Cada semáforo se volvía una tortura. Cada curva, una pregunta sin respuesta. Y mientras avanzaba, la frase que había encendido todo seguía repitiéndose en mi cabeza como una burla cruel: hoy me toca quedarme un poco más, amor. Esa palabra, amor, sonaba ahora como un adorno falso, como una moneda de plástico intentando pasar por oro. Mis dedos apretaron el volante con fuerza mientras el GPS avisaba que faltaban 5 minutos para llegar. 5 minutos para enfrentar algo que podía destrozar mi vida entera. Pero aún así no frené. El miedo no era suficiente para detenerme. Porque cuando una mujer siente que la verdad está detrás de una puerta cerrada, aunque duela, aunque queme, aunque parta el alma, necesita abrir esa puerta. Y yo estaba lista. O al menos eso quería creer.
El GPS marcó los últimos metros y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que por un momento creí que iba a escucharme más fuerte que el motor del coche. Las luces de la calle parecían más frías de lo habitual, como si todo el barrio estuviera envuelto en un silencio que no pertenecía a la noche, sino a la verdad que me esperaba. Reduje la velocidad cuando vi su coche estacionado frente a un edificio que no reconocía, una casa de fachada clara, ventanas iluminadas y una entrada demasiado cuidada para alguien que supuestamente estaba trabajando hasta tarde. Sentí como el aire se me quedaba atrapado en la garganta, como si mi cuerpo quisiera protegerme de algo que ya sabía pero todavía no se atrevía a aceptar. Me quedé observando su auto unos segundos, tratando de convencerme de cualquier otra explicación, una reunión emergente, un colega enfermo, un documento importante que olvidó. Pero ninguna de esas excusas encajaba con la forma en que él había salido de casa, con esa mirada esquiva, con esas manos inquietas que evitaban tocarme como antes. Bajé las luces del coche y me estacioné a cierta distancia, lo suficiente para verlo sin ser vista. Apoyé la frente en el volante, cerré los ojos y conté hasta 3, aunque no sabía qué estaba intentando controlar, si mi respiración, mis pensamientos o el temblor que me subía por los brazos. Cuando levanté la mirada, lo vi salir de su vehículo. Caminaba sin prisa, como si no tuviera nada que ocultar, como si ese lugar fuera tan habitual en su vida como nuestra propia casa. Y eso fue lo que más me dolió, la naturalidad. Ese gesto tan simple, tan automático, que revelaba que no era la primera vez que venía. Que ese camino ya lo conocía, esa puerta también, esa noche quizás no era la primera. Lo observé subir los escalones de la entrada, mirar a ambos lados como quien revisa si la calle está vacía, y luego llamar suavemente. Como si temiera despertar a alguien. Como si esperara algo íntimo, frágil, prohibido. La puerta se abrió unos centímetros y una sombra femenina apareció detrás del marco. No pude ver su rostro, pero sí noté la silueta delicada de alguien que no tenía miedo de abrirle a esas horas. Alguien que ya lo esperaba. Alguien que no necesitaba explicaciones. Ella extendió una mano para dejarlo pasar, y él entró sin titubear, sin mirar atrás, sin pensar por un segundo en la mujer que había dejado sola en casa creyendo que él luchaba por nuestro futuro mientras en realidad estaba alimentando algo que yo no conocía. Esa imagen se me clavó en el alma. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones y me quedé inmóvil, como si mi cuerpo se hubiera congelado en el asiento. La puerta se cerró detrás de él con una suavidad que me pareció cruel. No un portazo. No un ruido abrupto. No una despedida. Una suavidad íntima, casi cariñosa, que solo se tiene con alguien de confianza. Con alguien amado. Con alguien que ocupa un lugar que jamás pensé que tendría una rival. Mis ojos ardieron, pero no lloré. Las lágrimas habían aprendido con el tiempo a esperar órdenes, y esa noche yo no quería parecer débil. Me negué a llorar por un hombre que en ese momento estaba bajo otro techo, en otra vida paralela que había construido a mis espaldas. Salí del coche sin hacer ruido, sintiendo el pavimento frío bajo mis pies, como si la calle entera supiera lo que yo estaba a punto de enfrentar. Me acerqué unos pasos, solo lo suficiente para ver la casa desde otro ángulo. Y entonces la vi. Una sombra femenina se movió detrás de la cortina del segundo piso. Cabello largo, silueta joven, postura familiar. Se acercó a la ventana por un segundo, como si quisiera asegurarse de que nadie los había seguido. Y en ese instante supe que no era casualidad. No era un encuentro de trabajo. No era una compañera que necesitaba ayuda. Era alguien que conocía su horario, su auto, su olor, su presencia. Alguien que abría la puerta con confianza. Alguien que se movía por la casa como si fuera suya. Mi estómago se revolvió. El dolor me atravesó de forma tan violenta que tuve que apoyarme contra el muro para no caer. Sentí una ráfaga de calor que subió por mi pecho y se convirtió en un nudo ardiente en mi garganta. No quería gritar. No quería golpear puertas. No quería hacer una escena. Pero sí quería entender. Necesitaba saber si todo lo que habíamos construido se estaba desmoronando delante de mí mientras él sonreía en brazos de otra. Di un paso más hacia la entrada, y el viento frío de la noche golpeó mi rostro como una advertencia. Las luces cálidas de la casa encendían sombras en la calle, sombras que se movían como fantasmas de una verdad que me perseguía desde hacía semanas.
Respiré hondo, intentando buscar una fuerza que hasta ese momento no sabía que tenía. Porque cuando el amor empieza a doler más que sanar, algo dentro de una mujer despierta. Algo que no sabía que estaba ahí. Algo que no permite seguir siendo ciega. Y esa noche, en medio de una calle ajena, frente a una puerta que nunca debió existir para él, yo estaba despertando. Me quedé de pie frente a aquella casa desconocida, con el viento golpeando mi rostro como si quisiera empujarme a retroceder, pero mis piernas no respondían al miedo. La curiosidad mezclada con ese dolor sordo que late en el estómago cuando presientes que estás a punto de romperte me mantenía ahí, inmóvil, mirando una puerta que no debería significar nada, y que, sin embargo, parecía contener toda la verdad que me había negado durante semanas. No sabía si dar un paso más o salir corriendo, pero lo que sí sabía era que no podía volver a casa con la duda respirándome en la nuca. No podía soportar imaginar qué hacía él adentro, con quién hablaba, quién lo hacía reír mientras yo me deshacía en angustia. Esa incertidumbre era peor que cualquier verdad dolorosa. Caminé hacia la esquina y me apoyé en una reja para ocultarme entre las sombras. Desde ahí podía ver parte de la sala a través de una ventana lateral. No era una vista completa, pero lo suficiente como para entender que él no estaba solo. Luces cálidas iluminaban el interior, había una mesa con 2 vasos servidos y una botella abierta que no parecía ser de trabajo. Detalles demasiado íntimos para alguien que supuestamente estaba agotado por horas extra. Sentí un pinchazo en el pecho que hizo que mis manos se cerraran con fuerza, como si quisiera contener mi propio corazón antes de que estallara. Vi una sombra desplazarse por la sala, la misma figura que había notado antes desde el coche. Su forma de caminar, la manera en que tocaba las paredes como si las conociera, la confianza con la que se movía, esa mujer no era una visita ocasional. Esa mujer vivía momentos que yo creía exclusivos nuestros. No sabía si era la amante de meses, semanas o días, pero su presencia había empezado mucho antes de que yo siguiera el primer indicio. Mi respiración se volvió irregular, y tuve que taparme la boca para no dejar escapar un sonido. No lloraba, pero sentía la humedad acumulándose en mis ojos, lágrimas contenidas solo por pura rabia, por pura dignidad. Porque llorar ahí, en medio de la calle, frente a esa casa, habría sido entregarle algo que ya no merecía. Saqué mi teléfono con manos temblorosas, pensando en llamarlo, en pedir una explicación inmediata, en obligarlo a inventar otra mentira mientras yo lo veía desde la ventana. Pero al ver su foto en la pantalla sentí un rechazo tan profundo que bajé la mano de inmediato. ¿Para qué llamarlo? ¿Para qué darle una oportunidad más de manipular la situación? Yo no quería su voz, no quería excusas, no quería palabras vacías fabricadas sobre la marcha. Yo quería la verdad. Y la verdad estaba ahí, al otro lado de esas paredes, respirando cerca de él, hablando con él, caminando con él. Me acerqué un poco más, pegándome a un árbol para no ser vista. La ventana tenía una cortina fina, suficiente para dejar pasar sombras. De pronto vi su silueta. Él. Mi marido. Caminando despacio, relajado, como nunca lo hacía en casa últimamente. Se quitó la chaqueta y la dejó en el respaldo de un sillón que no era nuestro. Luego se pasó la mano por el cabello como si pudiera quitarse de encima el estrés del día, pero lo hizo con una tranquilidad que me arrancó un suspiro doloroso. ¿Cómo podía estar tan cómodo en un lugar que me ocultaba? ¿Cómo podía moverse allí como si fuera su refugio? Y entonces ocurrió. Ella entró en la sala. La vi de frente por primera vez, aunque solo fuera en forma de sombra. Cabello suelto, postura segura, esa manera de inclinar la cabeza hacia él como si lo conociera bien. Se acercó despacio. Él sonrió. Sonrió de verdad. Una sonrisa cálida, sincera, la que había dejado de darme hacía semanas. Y esa sonrisa fue peor que cualquier beso, peor que cualquier mentira, peor que cualquier sospecha. Fue la prueba de que había encontrado un espacio donde podía ser él sin mí. Donde no necesitaba disimular cansancio, donde no ocultaba su mirada, donde no parecía arrastrar el peso de nuestra casa como si fuera una carga. Ella le tocó el brazo. Un gesto pequeño, delicado, íntimo. Pero suficiente para que mi mundo se desmoronara de un golpe tan frío que tuve que agarrarme al árbol para no caer. Él no se apartó. No retrocedió. No hizo ningún gesto de incomodidad.
Simplemente la dejó hacerlo, como si fuera lo más natural del mundo, como si ese toque formara parte de sus noches habituales. Y aunque no podía escuchar las palabras, el lenguaje corporal era tan claro, tan cruel, tan evidente que se grabó en mi piel como fuego. Sentí una mezcla amarga de furia y devastación que me subió por la garganta. Me mordí el labio para no gritar, para no hacer nada impulsivo que pudiera humillarme aún más. No merecía verme destruida. No merecía que yo cayera rendida frente a su traición. Respiré hondo, intentando recuperar algo de fuerza, algo de dignidad, algo que me permitiera seguir allí sin desmoronarme por completo. La noche seguía silenciosa, pero dentro de mí había ruido, un ruido ensordecedor de recuerdos, promesas y momentos que ahora parecían mentira. Cada risa compartida, cada abrazo, cada madrugada hablando de sueños, todo se estaba diluyendo ahí, detrás de una ventana. Era como ver mi vida desde afuera, como si hubiera retrocedido para mirar una escena que jamás habría imaginado protagonizar. Y aún así, seguí ahí, observando, intentando comprender en qué momento se rompió todo, en qué minuto exacto él dejó de elegirme sin que yo lo notara. Me quedé congelada en ese punto, sin saber si lo que venía después iba a salvarme o terminar de destruirme. Porque algo dentro de mí empezaba a cambiar, algo profundo, algo que no vendría del dolor sino de la claridad. Y esa claridad estaba a punto de empujarme aún más cerca de la verdad. Mis piernas avanzaron solas, como si el cuerpo hubiera tomado decisiones que mi mente todavía no se atrevía a formular. Caminé bordeando las sombras de los árboles, moviéndome entre la oscuridad del barrio para no ser vista, aunque en el fondo sabía que, incluso si él salía en ese instante, no tendría fuerzas para enfrentarme. Era extraño, tenía miedo, sí, pero era un miedo que ya no paralizaba, era un miedo que empujaba, que me hacía seguir adelante paso a paso, como si necesitara atravesar esa noche para poder respirar de nuevo. La calle parecía interminable, el silencio demasiado denso, y cada sonido, una rama que crujía, un coche a lo lejos, el viento arrastrando hojas secas, solo resaltaba el latido frenético que me golpeaba el pecho. Me acerqué lo suficiente para ver el camino que él había tomado al entrar, cada baldosa, cada escalón, cada gesto suyo que había quedado grabado en mi memoria de apenas unos minutos atrás. Toqué la baranda de la entrada con la punta de los dedos, sintiendo el frío del metal como un recordatorio de que no estaba soñando, de que todo era real, tangible, cruel. El olor de la noche mezclado con el aroma tenue que salía de la ventana me golpeó con una mezcla de asco y dolor. Olía a incienso suave, a perfume femenino, a tranquilidad, una tranquilidad que jamás había sentido en nuestra casa desde hacía meses. Era como si él hubiera encontrado aquí la paz que dejó de buscar en mí. El corazón me dio un golpe seco cuando vi su sombra pasar por la ventana nuevamente, como si estuviera recorriendo la sala, moviéndose despacio, sin tensión, sin culpa visible. La mujer apareció detrás de él, más cerca esta vez, y aunque no podía ver sus rostros, sus siluetas decían más de lo que cualquier confesión podría decir. Ella se inclinó hacia él para mostrarle algo entre las manos, y él movió la cabeza de una manera tan familiar que sentí que me arrancaban un pedazo de alma. Era esa inclinación leve que hacía cuando algo lo emocionaba, cuando algo le interesaba de verdad, cuando estaba en confianza. Era un gesto íntimo que llevaba semanas sin ofrecerme. La rabia me atravesó como un relámpago. Un calor amargo subió por mi pecho y me quedé respirando entrecortada, con la mirada fija en los movimientos de ambos. No podía escuchar sus voces, pero podía leer el ambiente, podía sentir la energía que compartían. Había algo suave en la forma en que ella lo miraba, algo peligroso porque no era solo atracción, era algo más profundo, algo que no nace de repente. Parecía cariño. Parecía complicidad. Parecía historia. Y lo que más me desgarró fue ver que él no se apartaba ni un poco, que esa cercanía no lo incomodaba, que esa mujer había logrado un espacio en su vida que yo ya no sabía si me pertenecía. Sentí que todo el aire del mundo desaparecía. La casa, las luces, la calle, todo parecía comprimirse contra mi pecho. Retrocedí un paso y choqué con una rama que se partió bajo mi pie. El sonido fue tan pequeño y aún así retumbó dentro de mi cabeza como un grito. La mujer se detuvo y miró hacia la ventana. Su sombra se inclinó como buscando el origen del ruido. Contuve la respiración, pegada contra la pared, con el corazón intentando escapar del pecho. Ella observó un par de segundos más, y luego se retiró, como si nada importara. Ese simple instante me confirmó algo, ella no tenía miedo.
No temía ser descubierta porque, para ella, no era un secreto. No temía que alguien lo viera allí porque tal vez sentía que tenía derecho a tenerlo. Y esa idea casi me hizo caer de rodillas. Di 2 pasos hacia atrás, luego uno más, y otro, como si mi cuerpo buscara instintivamente un lugar donde protegerse del impacto emocional que estaba a punto de estallar dentro de mí. Me cubrí la boca con la mano para no dejar escapar el sonido ahogado que se me escapaba desde el fondo del alma. Esa mezcla de incredulidad, humillación y rabia formó un nudo espeso que se instaló en mi garganta. No quería llorar, pero las lágrimas resbalaban igual, silenciosas, calientes, traicioneras, cayendo sin permiso. Me apoyé en un poste, porque sentí que si no lo hacía me derrumbaría ahí mismo, frente a esa casa que había cambiado mi vida en un solo instante. Miré la fachada iluminada, el número en la pared, la planta junto a la puerta, las cortinas delicadas. Cada detalle se grabó en mi memoria como una cicatriz. No podía dejar de mirar porque necesitaba recordarlo todo, cada centímetro de ese lugar, para que nunca pudiera negarme lo que había visto. Y mientras seguía ahí, temblando, entendí algo que me atravesó como un filo helado. Él no estaba atrapado, no estaba confundido, no estaba siendo manipulado. Él quería estar allí. Él lo eligió. Él había decidido cruzar esa puerta por voluntad propia. Y en ese segundo exacto, supe que no había vuelta atrás. No después de lo que acababa de ver, no después de la expresión de su sombra caminando cómoda por una casa que no era la nuestra. Porque lo peor no fue verlo entrar. Lo peor fue entender que ya había entrado muchas veces antes. No sé cuánto tiempo permanecí apoyada en aquel poste, sintiendo como el frío de la noche se metía en mis huesos mientras la verdad seguía quemándome por dentro. La casa frente a mí parecía un cuadro inmóvil, iluminada con una calidez que me resultaba insoportable, como si cada luz encendida fuera un recordatorio cruel de que él había encontrado un refugio que no compartía conmigo. Me limpié el rostro con la mano temblorosa, intentando borrar las lágrimas, pero no había forma de borrar lo que había visto. No tenía sentido seguir escondida entre las sombras cuando lo que ardía dentro de mí ya no podía contenerse. Necesitaba más. Necesitaba entender. Necesitaba confirmar con mis propios ojos aquello que mi corazón ya sabía pero aún se negaba a pronunciar. Mis pasos fueron automáticos, casi torpes, pero firmes. Crucé la acera como si estuviera avanzando hacia mi propia ejecución emocional, sintiendo como el mundo se estrechaba a mi alrededor hasta reducirse a esa puerta, a ese número grabado en la pared, a ese pequeño jardín iluminado que parecía dar la bienvenida a todo menos a mí. Cada hoja, cada piedra, cada detalle de esa entrada estaba impregnado de la confianza de alguien que jamás sospechó que una mujer herida estaría a punto de irrumpir en su santuario secreto. Mi respiración era un temblor constante, un ritmo entrecortado que se mezclaba con la rabia y la incredulidad que me golpeaban como olas incesantes. Me acerqué a la ventana lateral, la que antes había observado desde lejos. Esta vez estaba tan cerca que podía ver la textura de las cortinas, la suavidad de la tela, el movimiento leve provocado por el aire acondicionado del interior. A través de la capa fina se filtraban sombras más nítidas, contornos más definidos, y mi cuerpo reaccionó como si una corriente eléctrica me atravesara. Él estaba sentado en el sofá, inclinado hacia adelante, hablando con ella. Había una cercanía en su postura que me hirió más de lo que habría imaginado. Sus hombros relajados, sus manos moviéndose mientras hablaba, esa forma de asentir levemente cuando escuchaba a alguien que le importaba, hacía semanas que no lo veía así conmigo. Ella se sentó a su lado, no encima, no abrazándolo, pero a una distancia que rompió algo profundo dentro de mí. Era esa cercanía que no necesita contacto físico para ser íntima, una proximidad que grita complicidad sin necesidad de palabras. Él giró la cabeza hacia ella con una expresión que reconocí al instante, esa mezcla de alivio y atención que alguna vez reservó para mí, ese brillo pequeño que aparecía en sus ojos cuando encontraba en alguien un espacio donde descansar del mundo. Verlo así, tan cómodo, tan entregado, me desgarró por dentro como si estuvieran arrancándome de golpe los recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Me llevé la mano al pecho porque sentí un tirón tan violento que por un instante pensé que mi cuerpo iba a fallar. Necesitaba aire, pero el aire no entraba. Necesitaba estabilidad, pero nada alrededor lo era. Me pegué un poco más a la pared, queriendo ver aunque me doliera, porque el dolor de la incertidumbre era más grande que cualquier herida. Y entonces lo vi levantarse.
Caminó hacia la mesa donde había 2 tazas servidas. 2. Una para él. Una para ella. Preparadas con cuidado, como si fuera un ritual compartido. Como si fuera una costumbre entre ellos. Como si ese pequeño gesto doméstico fuera parte de un mundo del que yo nunca formé parte. Él se inclinó para decirle algo. Ella rió. Rió con naturalidad, con esa confianza ligera que solo tiene quien se siente segura en el lugar donde está. Y esa risa me atravesó como un puñal. No por lo que significaba en sí misma, sino porque él sonrió también. Una sonrisa suave, breve, pero real. Una sonrisa que ya no compartía conmigo. Tuve que apartar la mirada, incapaz de sostener el impacto. Me apoyé contra la pared cerrando los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrar la escena grabada en mis retinas. Pero no desaparecía. No importaba cuánto parpadeara o cuánto intentara respirar hondo, ahí estaba, tatuada dentro de mí, una verdad que ya no podía disfrazarse de intuición ni de sospecha. Era real. Era presente. Era devastadora. Cuando volví a mirar, él estaba más cerca de ella. No tocándola, pero la distancia entre sus cuerpos era tan íntima que mi garganta se cerró como si estuviera tragando piedras. Ella apoyó un mechón de su cabello detrás de la oreja, un gesto sutil, casi coqueto, pero lo suficientemente claro como para entender la familiaridad entre ambos. Era un lenguaje silencioso, una conversación que solo 2 personas que se han visto demasiadas veces pueden sostener. Sentí como algo dentro de mí se hundía. No un golpe brusco. No un estallido. Sino un hundimiento lento, profundo, casi insoportable. Era la sensación de perder algo que creí mío, no porque fuera una posesión, sino porque lo habíamos construido juntos. Y ahora ese algo estaba ahí, repartiéndose en miradas y sonrisas que no me incluían. Me acerqué un poco más, hasta quedar bajo la ventana, tan cerca que podía sentir el calor tenue que escapaba del interior. Apoyé la mano en el marco, incapaz de apartarla, como si en ese gesto desesperado encontrara una fuerza que no tenía. Y ahí, en ese silencio, entendí que lo que estaba viendo no era un error. No era una noche aislada. No era un impulso pasajero. Era un refugio emocional que él había encontrado. Una vida que había empezado a construir sin mí. Y esa casa, esa puerta, esa mujer, eran la prueba viva de que yo había llegado demasiado tarde a descubrirlo. Me quedé ahí, pegada al muro como si mis piernas ya no respondieran, sintiendo que el mundo se me deslizaba bajo los pies mientras mi mente se aferraba al único pensamiento que aún podía sostener: si entraba en esa casa, si cruzaba esa puerta, ya no habría marcha atrás. No sabía si quería enfrentarme a la verdad o huir de ella, pero tampoco podía seguir quieta mientras él se acomodaba en un espacio que yo no conocía, entre risas que no me pertenecían, bajo una luz cálida que parecía abrazarlo de una forma que mi presencia hacía tiempo que no lograba. Inspiré hondo, intentando recuperar fuerza, pero lo único que inhalé fue el olor a tierra húmeda del jardín y el perfume que escapaba apenas por la ventana entreabierta, un aroma dulce, femenino, completamente ajeno a todo lo que compartíamos en casa. Ese detalle insignificante me atravesó con una intensidad que casi me dobló. No era un espacio improvisado. No era un escondite. Era un hogar para él. O, peor aún, era un hogar que estaban construyendo juntos. Golpeé la pared con la mano abierta, un gesto desesperado que no produjo más que un suspiro ahogado. No quería derrumbarme allí, en medio de la calle, a la vista de nadie. No quería que una desconocida descubriera mi sufrimiento antes que yo misma lo procesara. Pero mi cuerpo temblaba sin control, como si cada fibra estuviera reaccionando a la certeza que me atravesaba sin piedad. Había perdido a mi esposo mucho antes de llegar a esa ventana. Solo que recién ahora estaba asistiendo al funeral silencioso de nuestro matrimonio. Me obligué a mirar otra vez. Necesitaba terminar lo que había empezado. Él estaba sentado ahora más cerca de ella, reclinado hacia un costado como si se sintiera cómodo en ese sofá, y ella tenía una manta ligera sobre las piernas, como si las noches compartidas ya fueran una costumbre. Él tomó una taza y se la extendió con naturalidad, sin torpeza, sin nervios, como lo hace alguien que ya sabe cómo le gusta el té a la persona que tiene enfrente. Ella lo agradeció con una sonrisa pequeña, íntima, una sonrisa que jamás había visto dirigida a mí.
No por falta de amor, sino por falta de esa complicidad que solo nace en secretos. Sentí un ardor en el pecho que me obligó a apoyar las dos manos en la pared para no caer. El aire ya no alcanzaba para llenar mis pulmones y un dolor punzante se extendió desde mis costillas hasta mi garganta. Era físico. Era real. Era como si mi cuerpo estuviera reaccionando al golpe de un puño invisible. Y aún así, una parte de mí no quería irse. Necesitaba entender hasta qué punto había sido reemplazada. Hasta qué punto él había decidido entregarse a otra vida sin tener el valor de decirme que la nuestra ya no existía. Entonces vi algo que me perforó sin aviso. Él se inclinó hacia ella, no demasiado, apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que su actitud cambiara. Sus hombros bajaron, su voz se volvió más suave, su expresión se derritió en una ternura que hacía meses no veía dirigida hacia mí. Ella no retrocedió. Tampoco avanzó. Simplemente lo miró con una familiaridad que solo tiene quien escucha confesiones, quien sostiene angustias, quien ha sido cómplice de silencios que yo no llegué a notar. Era evidente que había un puente entre ellos, un puente que yo no construí, pero del cual él cruzó sin mirar atrás. Mis ojos ardieron y parpadeé rápido, intentando contener las lágrimas, pero era inútil. Caían solas, resbalando por mis mejillas mientras mi mente repetía una única pregunta que no quería formular pero que golpeaba con insistencia. ¿Cuándo dejó de elegirme? ¿Cuándo dejó de mirar nuestra vida como algo que valía la pena preservar? ¿Cuándo empezó a refugiarse en otra mujer mientras yo seguía creyendo que solo estaba cansado, estresado, distante por motivos que yo aún intentaba resolver? La puerta volvió a abrirse por dentro y una silueta distinta apareció, un niño pequeño, somnoliento, arrastrando una mantita. Mis piernas temblaron. El niño se subió al regazo de ella y mi esposo le revolvió el cabello con una ternura que me partió en dos. No podía respirar. No podía procesar lo que veía. El niño buscó refugio en su pecho. Ella lo abrazó. Él los miró a ambos con un alivio indescriptible, como quien contempla una escena que llena un vacío profundo. Mi mano cubrió la boca para contener un sollozo. Todo cobró sentido. Esa casa no era una aventura pasajera. No era una traición reciente. No era un error. No era una debilidad. Era una vida paralela. Una vida que él elegía cada vez que me decía que trabajaría hasta tarde. Una vida donde él sonreía, cuidaba, pertenecía. Una vida donde yo no tenía lugar. Me aparté de la ventana tambaleando, sintiendo que mis piernas ya no me sostenían. Me apoyé en el muro mientras un gemido bajo escapó de mi pecho. No era un llanto. Era un quiebre. Una fractura emocional que se abrió con tanta fuerza que por un instante pensé que iba a desmayarme ahí mismo. Me abracé el abdomen con desesperación, como si ese gesto pudiera contener lo que estaba a punto de desbordarse. Pero entonces escuché algo que me obligó a levantar la cabeza. La puerta de la casa empezó a abrirse. Y mis lágrimas se congelaron. Porque las pisadas que se acercaban eran las de él. Me quedé inmóvil, como si la noche entera contuviera el aliento conmigo, mientras la puerta se abría lentamente y su silueta aparecía recortada contra la luz cálida del interior. Él salió despacio, mirando hacia la calle con una expresión tranquila, demasiado tranquila para alguien que decía estar agotado del trabajo. Cerró la puerta con un gesto natural, casi rutinario, como quien se despide por unas horas de un lugar que ya considera refugio. Supe, en ese instante, que lo había hecho cientos de veces. Y eso me desgarró más que cualquier traición explícita. Me hundí en la sombra a pocos metros, con la respiración entrecortada, aferrándome al muro para no caer. Podía escuchar el latido desesperado de mi corazón retumbando en mis oídos, mezclándose con el ruido de sus llaves tintineando cuando las guardó en el bolsillo. Caminaba hacia su coche sin prisa, sin culpa, sin la más mínima sospecha de que yo estaba allí, observándolo, viendo la doble vida que él había protegido con mentiras tan perfectas que hasta yo llegué a sentirme culpable por desconfiar. Él abrió la puerta del auto y se sentó, pero no arrancó de inmediato. Apoyó la cabeza en el volante y soltó un suspiro largo, profundo, el tipo de alivio que solo tiene un hombre que cree que su secreto está a salvo. Ese suspiro me atravesó como una lanza. Porque su alivio significaba mi destrucción.
Porque su descanso nacía de la vida que tenía con ella y del engaño constante que me obligaba a tragar cada noche. Cuando encendió las luces del coche, por un segundo temí que me descubriera, pero él no miró hacia los lados. Solo se quedó quieto, observando la casa por el retrovisor, como si quisiera memorizar la silueta iluminada antes de regresar al papel de esposo ejemplar que interpretaba conmigo. Ese gesto, esa mirada larga y suave, me destrozó de una manera que no sabía que era posible. No lloré. No gemí. Fue peor. Fue un silencio absoluto dentro de mí, un silencio que solo aparece cuando algo se rompe para siempre. Me alejé unos pasos sin hacer ruido, temblando, tratando de pensar, pero mis pensamientos chocaban entre sí como vidrios rotos. No sabía si debía enfrentarle, gritarle, detenerlo, o simplemente desaparecer sin decir una palabra. No sabía si quería que él me viera o si deseaba que se fuera sin notar mi presencia. Pero entonces el motor arrancó y mis pies se movieron solos. Caminé hacia la calle principal, dejándolo avanzar unos metros, antes de empezar a seguirlo otra vez, aunque ya no buscaba pruebas, buscaba entender cómo podía recomponer mi vida después de ver lo que había visto. Él condujo de vuelta por la ciudad como si nada, marcando los semáforos con paciencia, ajustando la radio, tomando los mismos giros que hacía siempre cuando regresaba a casa, cansado de trabajar. Pero ahora cada movimiento suyo parecía grotesco, una coreografía de engaño que había perfeccionado tanto que yo jamás imaginé lo que había detrás. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiendo de esa manera? ¿Cuántas noches había llegado a mi cama oliendo a perfume ajeno, a hogar ajeno, a una vida que no compartía conmigo? Apreté los dientes para no gritar dentro del coche. Cada semáforo era un recordatorio de que él volvía tranquilo al lugar donde yo lo esperaba con cena caliente, con comprensión, con amor. A un hogar que yo intentaba mantener vivo mientras él encendía otro en secreto. Sentí un odio ardiente subir por mi garganta, pero también una tristeza infinita que me dejó sin respiración. ¿Por qué no quería odiarlo? Lo amaba. Lo amaba demasiado. Y eso hacía todo aún más cruel. Él estacionó frente a nuestra casa con esa naturalidad despreocupada del que cree que tiene todo bajo control. Se bajó, acomodó la chaqueta, revisó su móvil con rapidez y entró. Yo esperé unos minutos más antes de acercarme. Tenía la garganta tan seca que sentía que no podría pronunciar ni una sílaba si él intentaba hablar conmigo. ¿Qué iba a decirme? ¿Lo siento? ¿No es lo que parece? ¿Puedo explicarlo? Sabía que tendría un guión preparado. Los mentirosos expertos nunca improvisan. Ya tendría una historia lista para tranquilizarme, para culpar al estrés, para justificar los mensajes, las ausencias, las mentiras pequeñas que yo dejé pasar por amor. Pero esta vez no sería suficiente. Me bajé del coche y avancé hacia la puerta. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Dentro se escuchaba la televisión encendida, como siempre. Él había encendido la casa como si todo estuviera bien. Como si yo no hubiera visto nada. Como si mi corazón no estuviera destrozado en 1000 pedazos. Abrí la puerta despacio. Él se giró hacia mí, sonriendo, como si no hubiera pasado nada. Y esa sonrisa fue la que terminó de romper lo que quedaba de mí. Porque ahora yo sabía de dónde venía. Él se levantó del sofá con esa expresión amable que tantas veces me había desarmado, pero ahora me provocaba algo distinto, una mezcla de náusea y rabia que me quemaba por dentro. Caminó hacia mí con las manos en los bolsillos, como si su día hubiera sido normal, como si no hubiera salido de los brazos de otra mujer hacía apenas unos minutos. Su voz salió suave, calculada, demasiado perfecta. Amor, llegaste temprano, pensé que te quedarías un rato más en casa de tu madre. Esa frase, tan cotidiana, tan limpia, me golpeó como un insulto. Lo miré sin parpadear, sintiendo como mi respiración se volvía cada vez más pesada, como si el aire en la casa se hubiera convertido en plomo. Él dio un paso más, pero esta vez no pude contenerme, retrocedí un poco, no por miedo, sino porque tocarlo hubiera sido imposible sin quebrarme. No dije nada. No podía. Mis palabras estaban atrapadas detrás de un muro de angustia que me cerraba la garganta. Él lo notó. Se acercó con una preocupación fingida, de esas que utiliza para mantener la ilusión de que todavía somos una pareja estable.
¿Estás bien? Tienes una cara rara. Rara. Esa palabra me atravesó con una punzada seca. Quise reírme de lo irónico que era todo. Si supiera lo que acababa de ver, su cara sería la que cambiaría de color. Pero él se mantenía allí, interpretando su papel con tanta precisión que me daban ganas de aplaudirle la actuación. Caminé hacia la cocina sin contestar, necesitaba moverme, hacer algo para no romperle la mentira en la cara en ese mismo instante. Él me siguió, apoyó una mano en la encimera y empezó a hablar de su día largo, de un problema en la oficina, de que su jefe estaba insoportable, y mientras lo escuchaba, solo podía ver los gestos que había usado con ella. La forma en que inclinó la cabeza en aquella sala. La manera en que le acomodó la manta al niño. Los detalles que jamás tuvo conmigo últimamente, detalles que yo había justificado pensando que estaba cansado, estresado, saturado. Y ahora aquí estaba, dándome un monólogo sobre su supuesto trabajo tardío, usando las mismas manos que habían abierto la puerta de esa casa desconocida. Las mismas que habían tocado a esa mujer. La misma voz que, horas antes, había sonado cálida y cercana, y que ahora pretendía convencerme de que todo seguía igual. Me giré lentamente. Él estaba apoyado en la isla de la cocina, mirándome como si esperara que yo reaccionara, que lo cuidara, que lo consolara. Vi su camisa ligeramente arrugada, ese detalle que antes me habría pasado desapercibido, pero que ahora tenía otro peso. No era el cansancio del trabajo. Era el rastro de una vida donde yo no estaba invitada. Entonces él frunció el ceño, molesto porque no le respondía, porque mi silencio lo incomodaba. Como si tuviera derecho a exigir normalidad cuando acababa de destruir la mía. ¿Vas a decirme qué te pasa?, insistió con un tono que me obligó a levantar el rostro. Y ahí lo vi verdaderamente. No al hombre que amé. No al esposo con quien compartí mis años más frágiles. Vi a un extraño disfrazado de rutina. Vi al arquitecto de una mentira tan elaborada que yo misma la había sostenido con mis manos. Vi a alguien que esperaba que yo actuara, que sonriera, que me tragara la inquietud como siempre. Vi al hombre que había salido de una casa que no conocía, para volver a la mía como si yo fuera un accesorio, un adorno de su segunda vida. Y algo dentro de mí hizo clic. Un sonido interno, pequeño pero devastador, como cuando se rompe la última pieza que mantenía un objeto en pie. Lo miré fijamente, con una calma fría que me sorprendió, porque después de tanto dolor, de tanta angustia, ya no quedaba espacio para el temblor. Él entreabrió los labios, quizá esperando una explicación, una queja, un reproche. Pero lo único que salió de mí fue una frase seca que lo hizo tensarse completo. Sabes perfectamente qué me pasa. Sus ojos se abrieron apenas, un movimiento sutil, pero suficiente para delatarlo. Lo vi cruzar una sombra de duda, una chispa diminuta de miedo que intentó ocultar al instante. Enderezó la espalda, adoptó esa postura autoritaria que siempre usaba para discutir, como si pudiera controlar la situación desde la arrogancia. No, no lo sé. Si hay algo que quieras decirme, dímelo. No soy adivino. Esa palabra, adivino, me hirió justamente porque él sabía. Lo sabía en el fondo. Los culpables siempre lo saben. Ellos presienten cuando la verdad está a centímetros de estallar. Me acerqué despacio. Mis pasos resonaron en el suelo con una precisión tan cruel que hasta el aire pareció contenerse. Él tragó saliva, apenas perceptible, porque aunque seguía interpretando calma, su cuerpo había empezado a traicionarlo. Lo tenía frente a mí, tan cerca que pude ver el reflejo distorsionado de su mentira en sus pupilas. Y con una voz más firme de lo que habría imaginado, dije lo que él nunca quiso escuchar. Vengo de la casa donde estuviste. El silencio que siguió fue brutal. No necesitó palabras. No necesitó excusas. Su rostro se contrajo en una fracción mínima, pero suficiente para confirmar todo lo que había visto. Esa microexpresión, culpa, susto, sorpresa, me dio más respuestas que cualquier confesión. Y por primera vez desde que comenzó esa pesadilla, fui yo quien lo miró desde arriba. Porque él había perdido el control. Porque su historia estaba desmoronándose frente a mis ojos. Porque esa simple frase había derrumbado el castillo de mentira que construyó durante meses. Él dio un paso atrás.
Y ahí, por primera vez, supe que estaba acorralado. Él retrocedió como si mis palabras hubieran abierto un abismo delante de sus pies, y por un instante tuve la impresión de que iba a negar todo, que iba a inventar una historia ridícula, que iba a convertirme a mí en la loca, la exagerada, la desconfiada. Porque eso hacen los que traicionan, se agarran a la mentira como si fuera una tabla de salvación. Pero esta vez no pudo. Su boca se abrió, lista para lanzar la primera excusa, pero no salió nada. Ni un sonido. Lo único que logró fue un suspiro tembloroso que delató más que cualquier confesión. Se pasó la mano por el cabello, nervioso, mirando a su alrededor como si buscara una versión alternativa de la realidad, una donde yo no hubiera visto nada, donde pudiera seguir mintiendo sin consecuencias. Pero yo estaba ahí, firme, clavada en el suelo, sosteniendo su mirada como quien sostiene una espada. Él trató de recomponerse, estiró la espalda, apretó la mandíbula y murmuró un «no sé de qué hablas», que sonó tan débil, tan vacío, tan torpe, que me dio incluso pena. Y asco. Porque tuve la certeza de que ni él se creía sus propias palabras. Me acerqué un paso más, obligándolo a mirarme de frente. Y cuando lo hizo, vi en sus ojos exactamente lo que esperaba, miedo. No miedo a mí, sino al final de su doble vida, al derrumbe de ese escondite cálido donde se refugiaba cuando la responsabilidad de nuestra casa le pesaba demasiado. Vi el miedo del culpable que se sabe descubierto. Y también vi algo más oscuro, la vergüenza. Esa mujer abrió la puerta antes de que tú salieras, dije con un hilo de voz que, aun siendo suave, lo atravesó como un cuchillo. Él parpadeó varias veces, como si quisiera borrar la imagen de mi memoria, como si pudiera retroceder el tiempo hasta 10 minutos atrás, justo antes de que él bajara de ese coche y yo lo viera en un mundo donde no existía yo. Y el niño, continué, y fue como si le arrancara el aire del pecho. Niño, repitió con un temblor en la voz que me confirmó todo sin necesidad de que dijera una sola palabra más. Su máscara se derrumbó. Fue como si le arrancaran el disfraz. Sus hombros cayeron, su mirada se nubló, y la mentira que intentaba sostener se deshizo entre sus dedos como arena mojada. Él respiró hondo, casi dolorosamente, y apoyó ambas manos en la mesa, inclinándose hacia adelante, como si necesitara estabilidad para no derrumbarse. No es lo que piensas, murmuró al final, y esa frase, la frase más vieja, más gastada, más patética del manual de los infieles, me provocó una risa amarga. ¿No es lo que pienso?, repetí con una calma que parecía ajena a mí. Entonces explícame por qué entraste a esa casa con naturalidad. ¿Por qué ella te miraba como si fueras suyo? ¿Por qué él se subió encima de ustedes dos con la confianza de quien conoce un vínculo? Explícame por qué te vi más cómodo en ese sofá que aquí, conmigo. Él abrió la boca varias veces, sin encontrar palabras. Me acerqué un poco más, lo suficiente para que sintiera mi respiración. Lo observé con una serenidad que él no merecía, una serenidad que me tomó por sorpresa, porque después de tanto dolor, después de tanto llanto contenido, había llegado ese punto donde el sufrimiento ya no te destruye, te vacía. Y en esa calma helada, encontré claridad. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, pregunté. Él tragó saliva. Bajó la mirada. Apoyó una mano en su rostro, cubriéndose la mitad de la cara como si eso lo protegiera del juicio que merecía. No, no quería que lo supieras así. Esa frase me desgarró. No porque confesara, sino porque con sus palabras, él reconocía algo más profundo, no se arrepentía. No lamentaba haber traicionado. Lamentaba haber sido descubierto. Fue ahí, en ese instante preciso, en ese matiz de cobardía, donde dejé de llorar por él. Donde dejé de intentar entenderlo. Donde dejé de sentirme culpable. Donde supe que no se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Él ya había elegido una vida distinta, solo que yo aún no lo sabía. Lo miré fijamente. No quería que lo supiera. ¿Cómo, entonces, cuando pensabas decir algo, cuando ella quedara embarazada, cuando decidieras dividirte entre dos casas, o nunca, ibas a seguir entrando en su cama y en la mía como si ninguna fuera suficiente? Él cerró los ojos, dolido. No por mis palabras, sino por la verdad que cargaban. Se hundió en la silla, derrotado,
con el rostro entre las manos, murmurando algo inentendible, buscando excusas en un mar donde no quedaba ninguna. Y yo me quedé de pie, mirándolo como si fuera un extraño que había encontrado en mi cocina por accidente. Porque eso era ahora. Un desconocido. Un fantasma de lo que un día fui con él. Di un paso hacia atrás, luego otro, sintiendo que el aire en la casa se hacía irrespirable. Él levantó la cabeza apenas, con los ojos rojos, intentando alcanzar mi brazo, pero me aparté antes de que pudiera tocarme. No, dije con firmeza, no me toques. Mi voz no tembló. Mis manos tampoco. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Él se quedó quieto, inmóvil, mirándome como si temiera perderme. Y yo pensé en algo que jamás creí capaz de pensar. Quizá, ya me había perdido hacía mucho. Lo observé quedarse allí sentado, hundido en una miseria que él mismo había creado, y por un instante pensé que iba a llorar, que iba a suplicarme, que iba a intentar salvar algo de lo que quedaba entre nosotros. Pero no. No hizo nada. Se limitó a esconder el rostro entre las manos, como un niño atrapado robando, como alguien que no sabe enfrentar las consecuencias de su propia cobardía. Y esa falta de reacción, esa pasividad vergonzosa, me dolió más que cualquier traición física. Porque si hubiera amor, aunque fuera una chispa, habría pelea, habría desesperación, habría manos temblando buscando las mías para no perderme. Pero él no luchó. No dijo mi nombre. No intentó detenerme. Simplemente se escondió. Una parte de mí murió en ese instante, porque entendí que no era que él me hubiera dejado de amar hoy, él ya no me amaba desde hacía tiempo. Me apoyé en la encimera, respirando hondo, sintiendo que el aire me abrasaba los pulmones. Mi casa, esa que había construido con tanto esfuerzo, se sentía ahora como un espacio ajeno. Cada objeto me parecía una mentira. La taza que él usaba por las mañanas, la camisa que dejaba tirada en el sofá cuando llegaba, cansado, el aroma de nuestra ropa recién lavada, todo tenía ahora un peso insoportable. Y entonces la rabia comenzó a quemarme desde dentro, una rabia profunda, fría, silenciosa, la rabia que nace cuando el dolor ya no cabe en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo?, repetí, esta vez con una voz baja, controlada, como si mis palabras llevaran una advertencia oculta. Él levantó la mirada, pero no respondió. Yo di un paso adelante. Mis ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que lo obligó a incorporarse, como si de repente comprendiera que ya no podía seguir escondiéndose. Dímelo, ¿cuánto tiempo llevas con esa mujer? ¿Cuántas noches saliste de aquí mintiéndome? ¿Cuántos fines de semana dijiste que estabas ocupado para poder acostarte en esa cama que hoy vi a través de la ventana? Su boca tembló. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. No sé exactamente, murmuró, y esa frase, esa mísera frase, terminó de romper cualquier vestigio de compasión que pudiera quedarme. No sabía exactamente. No sabía exactamente desde cuándo me traicionaba. No sabía exactamente cuántas veces había compartido su cuerpo, sus manos, su voz, su ternura con otra. No sabía exactamente cuándo dejó de verme como su esposa. Ese, no sé, era peor que una confesión completa. Me llevé las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro, sintiendo como mi cuerpo vibraba por dentro, como si algo estuviera a punto de explotar. Él se levantó, dio un paso hacia mí, pero lo detuve con una mirada tan dura que lo dejó inmovilizado. No te acerques, dije con un hilo de voz que lo atravesó como un látigo. No quiero que me toques. No quiero tu consuelo. No quiero tus mentiras. Él tragó saliva, levantando las manos como si quisiera demostrar que no iba a hacer nada. Por favor, escúchame. Te escuché durante años, lo interrumpí. Escuché tus excusas. Escuché tus silencios. Escuché tus historias de trabajo. Y ahora escuché algo más. Me acerqué un paso, mirándolo como si fuera un extraño. Escuché tu suspiro cuando saliste de esa casa. El suspiro de alguien que deja atrás a la mujer que ama para volver con la que usa como coartada. Sus ojos se llenaron de un brillo que podría haber sido vergüenza, o miedo. Miedo a que dijera algo más. Miedo a que tomara una decisión. Miedo a perder la comodidad que le daba mi presencia.
Ella tiene un hijo, continué, cada palabra cayendo como una sentencia. Un niño que te abraza. Un niño que te busca. Un niño que te conoce, desde cuándo lo cuidas, desde cuándo lo consuelas, desde cuándo le mientes a 2 hogares. Él bajó la mirada de golpe. Fue la confesión más clara que podría haberme dado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si estaba a punto de desmayarme o de destruir la cocina entera con mis propias manos. La traición tenía demasiadas capas, demasiadas sombras, demasiado veneno. Él no solo había sido infiel. Él había construido una vida entera lejos de mí. Una vida que yo nunca debía conocer. Y sin embargo, allí estaba yo. De pie. Viéndolo temblar frente a mí. Sosteniendo el final de nuestra historia entre mis dedos. Me enderecé, respiré hondo, y dije con una calma terrible. Se terminó. Él levantó la cabeza bruscamente, como si esa frase le hubiera arrancado algo vital. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, aunque sabía exactamente lo que significaba. Que ya no eres mi esposo, dije sin titubear. Que no comparto cama con un hombre que esconde otra familia. Que no voy a mendigar amor donde no lo hay. Que no voy a vivir con un extraño. Su rostro se descompuso en un segundo. Dio un paso hacia mí. No, espera. Podemos hablarlo. Podemos. ¿Hablar qué? Lo interrumpí con un tono seco, cortante, letal. ¿Quieres que me siente en el sofá mientras me explicas por qué abrazaste a ese niño como si fuera tuyo? ¿Quieres que te escuche justificar por qué cuidaste de esa mujer en secreto mientras yo preparaba la cena pensando que estabas agotado? ¿Quieres que te crea cuando digas que no la amas, cuando la manera en que la miras dice todo lo contrario? Él se quedó mudo. Su silencio fue la respuesta más honesta que había dado esa noche. Me dirigí hacia la puerta. Él extendió una mano, desesperado. Espera, no te vayas. Me giré lentamente, mirándolo por última vez como su esposa, y susurré algo que lo dejó sin aire. No me voy. Tú eres el que ya se fue. Me di la vuelta sin darle oportunidad de replicar. Y en ese instante, mi vida comenzó sin él. Salí de la cocina sin mirar atrás, con pasos firmes que no parecían míos, como si una fuerza que desconocía me empujara a atravesar la casa que hasta esa noche había creído hogar. Sentí como las paredes parecían observarme mientras avanzaba por el pasillo, como si cada recuerdo colgado en los marcos se fracturara al mismo tiempo que mi vida. Él me siguió, no lo escuchaba pero podía sentir su sombra moviéndose detrás de mí, dudando, queriendo acercarse pero sin tener el valor suficiente para hacerlo. Abrí la puerta de nuestro dormitorio y encendí la luz, el contraste entre la claridad y la oscuridad del pasillo me golpeó en el pecho. Vi nuestra cama, todavía tendida, todavía intacta, todavía inocente de la traición que había presenciado. Me acerqué lentamente, rozando las sábanas con la punta de los dedos, consciente de que esa sería la última vez que tocaría ese espacio como esposa. Me agaché para tomar mi bolso, pero mis manos se detuvieron sobre el cajón donde guardaba todo lo que creía importante. Cartas, fotos, recuerdos que en ese instante se convirtieron en nada. Los abrí uno por uno, observando las imágenes de viajes, celebraciones, abrazos que ahora parecían ajenos. Por primera vez, esas fotos no me dolieron, me vaciaron. Porque entendí que la mujer que sonreía ahí ya no existía. Me incorporé y respiré hondo. Era ahora. Tomé mi bolso, mi chaqueta, mis llaves. Cuando me giré hacia la puerta, él estaba allí, apoyado en el marco, con el rostro descompuesto, pálido, las manos temblorosas, como si estuviera viendo cómo la vida se le escurría entre los dedos. No, habló. No pidió perdón. No suplicó. Solo me miró con esa desesperación muda que aparece cuando es demasiado tarde. Y yo lo miré a él por última vez, sin odio, sin amor, sin rencor, solo con una certeza limpia, afilada y definitiva. Pasé a su lado sin rozarlo. Él cerró los ojos como si ese pequeño movimiento le doliera más que cualquier golpe. Caminé por el pasillo, sintiendo que cada paso borraba un hilo de la historia que habíamos compartido. Cuando llegué a la puerta principal, la abrí sin titubear. El aire frío de la noche me envolvió el rostro como un renacer.
Él dio un paso hacia mí, finalmente atreviéndose a hablar. Por favor, no te vayas. Su voz se quebró. Era tarde. Muy tarde. Me giré, lo miré a los ojos y pronuncié las únicas palabras verdaderas que merecía escuchar. Tú me perdiste mucho antes de que yo cruzara esta puerta. La cerré detrás de mí con una calma que me sorprendió, como si al hacerlo también cerrara un capítulo entero de mi vida. Caminé por la calle sin mirar atrás, sintiendo que cada latido era un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún podía reconstruirme. Y ahí, bajo las luces amarillas de la ciudad, entendí algo que me atravesó con una claridad nueva. Él había elegido otra vida, pero yo podía elegir la mía. Y esa elección, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mía.